mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? 1:40, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, una producción del Departamento de Noticias que en las tardes genera un espacio donde nos tomamos un café hablando sobre los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy, con un cambio de horario, hoy tenemos un programa más corto de 1 hora nada más y empezamos media hora antes, a la 1:30, producto de un cambio de horario que hay hoy en las transmisiones de Monumental. Iremos hasta las 2:30, a las 2:30 vendrá Oro y Grana, a las 3:30 vendrá Pelando el Ojo y a las 5:30 la transmisión desde México del partido entre Saprissa y el Santos Laguna. Nuestro equipo tiene un complicado compromiso, tendrá que eliminar al Saprissa esta noche. No me diga, me sangraron los oídos, Randall. Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora. Me sangraron los oídos cuando escuché eso en la mañana. Yo voy con el Santos. ¿Qué podré decir? Usted es completamente desde pequeño mi familia era del Santos Laguna. Yo soy antiliguista, pero en torneos internacionales, claro que apoyo a los equipos, yo no puedo, a los equipos nacionales. Y lo he dicho varias veces, yo no voy a mentir aquí a decir que voy con Saprissa, no voy con Saprissa, voy con el Santos. No sé ni de los colores que es ese equipo, pero voy con Puede que sea con el Santos de Guapiles y está en una Coca Champions solo así. Con cualquier equipo que se enfrente al Saprissa. Y siempre siento cierta alergia por los equipos mexicanos. Bueno, por la rivalidad histórica que hay futbolísticamente entre las dos selecciones. Claro, pero me gana la de Saprissa. No. Si vieras que yo voy a hacer camisas y las voy a vender de un equipo, del equipo anti-Saprissa, sí. Voy a ver si me hago ese negocio de vender esas camisas. ¿Y qué color va a ser la bandera? No va a ser igual que blanca, la de... será, no sé. Ok, blanca. O un cruce morado con algo. Color lila. No sé, bueno. Les deseo suerte. Bueno. Que no les meta muchos goles, pero bueno, una no está con Cartago, me es indiferente. Sí, no, es que usted no se acuerda cuando Cartago fue campeón de la CONCACAF, pero no importa. No me recuerdo. Es que usted no está dura 3, entonces no importa. 1:42. Hoy han pasado cosas importantes. Hoy hubo Consejo de Gobierno en Casa Presidencial. Teníamos un montón de preguntas para el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, sobre las medidas anunciadas el pasado domingo en cadena nacional. Y adivina qué pasó. No bajó. No bajó el presidente, no. Teníamos un montón de preguntas, el presidente no bajó. Y entonces quisimos queríamos hacérselas a don Sergio Alfaro, el ministro de la Presidencia. Y adivina qué pasó. Tampoco bajó. Tampoco bajó el ministro de la Presidencia, así es. Ni don Luis Guillermo ni el ministro de la Presidencia bajó el ministro de Ambiente, que nos generará noticia. Más adelante más tarde vamos a escuchar por qué genera noticia el ministro de Ambiente. Bueno, esa es una de las informaciones más importantes de las últimas horas. Otra que tiene que ver con salud. Hoy el programa Matices es de salud, ahorita les vamos a decir cuál es el tema, pero otra que me llama enormemente la atención: la Caja reporta 12 costarricenses intoxicados al día con medicamentos. Es muy interesante que la población general conozca esos datos, porque muchas veces estas intoxicaciones son por una mala manipulación de medicamentos. La gente normalmente tiende a automedicarse, incluso se hablaba de diversos casos, como también la forma en cómo algunos medicamentos también pueden tener efectos secundarios en los pacientes, que a veces se dan cuenta ya una vez lo han ingerido, ¿verdad? Bueno, te voy a contar, yo siempre estoy preparado, gracias a la nota de Karina Porras, nuestra compañera que preparó esta información. La Caja identifica cuáles son las causas precisamente de esas 12, y hay unas que son muy llamativas. Efectivamente la automedicación es una de esas, pero es solo el 6% de las intoxicaciones. Ya les voy a decir cuáles son las otras, porque son interesantes. El 6% es la automedicación. Y estoy abriendo la nota. Ya casi te digo, es un problema de internet, no. Sí, porque no de hecho Karina y yo estábamos comentando esa nota y cómo las intoxicaciones precisamente se dan, Randall, ahora sí, yo sí la tengo aquí. El 28% de efectos secundarios de los medicamentos. Adversos, exactamente, efectos secundarios. El 25% al uso accidental de los medicamentos. El 23% por intento de suicidio. El 17% por error de medicación. Sí. Y el 6% por automedicación.
llama la atención porque es más alto los errores de medicación que las automedicaciones, ¿verdad? Sí, y suele suceder muchas veces tal vez hay pacientes que van donde dos médicos diferentes y tal vez mandan el mismo medicamento y el paciente por no revisar las medicinas que le han enviado y por no decirle al doctor tiende a sobremedicarse involuntariamente. Sí, de hecho los medicamentos con mayor prevalencia son acetaminofén. Es impresionante. Yo una vez tuve una persona cercana intoxicada por acetaminofén, es impresionante. Y es un medicamento que incluso se ha restringido el uso por las pero lo venden en cualquier pulpería a 80 colones. Pero sí, de hecho a nivel mundial se está restringiendo un poco el uso porque en el hígado directamente tiene efectos muy importantes a largo plazo. Sí, el acetaminofén es uno de eso que cuando usted le duele la cabeza dice, yo me voy a tomar 3 acetaminofén porque no me hace. Bueno, eso es un problema. Clonazepam es el otro medicamento. El tercer lugar es la clorfenamina, que es clorfeniramida. Sí, que es un antialérgico. Sí. Y ibuprofeno. Sí. Ibuprofeno. Yo conozco algunas amigas que cuando tienen dolores menstruales se van y se toman 4 ibuprofenos. Es una cosa impresionante. Bueno, eso es una exageración. Sí ayuda mucho. En realidad sí ayuda mucho. En dosis porque adecuadas. de hecho, sí, pero ya 4. Sí, yo conozco también gente que hace cócteles. Vos no con... Yo tengo gente que se siente gripada y me dice, yo agarro un vaso. Yo prefiero los de tal, tecitos. 2 del otro. El té de manzanilla, el té de Juanilama es eso. efectivo para todos. Sí, la Juanilama es deliciosa, Sí, pero para es las peligrosísimo autorrecetarse y hacer esos cócteles uno. Sí. Pero bueno, vamos al tema de fondo. Matices, ¿te parece? ¿Tenías algo pendiente? No. Bueno, el tema de fondo hoy... bueno, lo del dictamen del presupuesto. Sí, lo olvidé. Sí. Un acuerdo histórico, 9 fracciones. Sí, muy diferente a lo que pasó hace un año. Sí, don Víctor Morales es un buen negociador. Víctor Morales Zapata. Sí, sirvió mucho que esa comisión, los únicos 2 legisladores que estuvieran fueran los llamados hombres del presidente, don Henry Bora y principalmente don Víctor Morales. Si yo tuviera alguna vez que negociar algo, de seguro llamo a Víctor Morales Zapata. Sí. Así segurísimo. Es muy hábil, bueno. es muy hábil. Sí, dice Alejandro A.M. que tenía mejor concepto del director de noticias, pero con sus comentarios sobre Saprissa perdió puntos. Lo siento, Alejandro, pero es que creo que pierdo más puntos si me siento a mentir y a quedar bien con la audiencia diciendo mentiras. Es la 1:47. Vamos entonces al tema de fondo, las infecciones intrahospitalarias. La semana pasada ocurrió una situación, el diputado Mario Redondo denunció lo que para él era un aumento de infecciones intrahospitalarias en el Hospital Max Peralta. Hoy vamos a hablar de este tema. Nos acompañan los doctores Alexander Sánchez, que es jefe de cirugía del Hospital Max Peralta. Doctor Sánchez, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Giselle. Otra vez. Ahí, ahora sí. Ahí. No, pero nada más lo deja presentar. Ahí. Ok. Buenas tardes, Giselle. Buenas tardes, Randall. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Gracias, doctor, por estar aquí. Al doctor Mauricio Mora, que es infectólogo del Hospital Max Peralta también. Doctor, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Les contaba antes de la pausa que yo soy de Cartago, igual que Isel, y que muchas veces hemos acudido al Max Peralta. Y yo recuerdo un niño, que siempre había algo que decía, es que hay una bacteria en el hospital, y entonces todo el mundo corría por todo lado, ¿verdad? Más recientemente, el año antepasado, o 4 años atrás, creo que ocurrió en el San Juan de Dios. ¿Qué es lo verdad y qué es lo mito en el tema de las infecciones intrahospitalarias, doctor Sánchez? Ok, bueno, aquí es importante que tengamos en cuenta y que tengamos claridad en lo que nosotros vamos a expresar. Justo hace aproximadamente 2 semanas se le envió un informe al diputado Mario Redondo. Ese informe fue firmado por mi persona y en ese informe se le da a conocer la tasa de infecciones intrahospitalarias. Y a raíz de este informe que se le aporta al diputado es que se da esta información o este comunicado de prensa, que es lo que realmente nos preocupa a nosotros, al gremio médico, y nos preocupa a la institución. ¿Por qué razón? Porque se omite información en este informe. ¿Y por qué yo digo que se omite? Porque cuando el diputado le da a conocer a la población de Cartago y le da a conocer a la población costarricense que existe un alarmante aumento de las infecciones intrahospitalarias en el Max Peralta, esto es totalmente falso. ¿Por qué es totalmente falso? Porque en el informe que se le da al diputado, justo en el primer párrafo de este informe, se le da a conocer al diputado que no hay un aumento de las infecciones intrahospitalarias, sino más bien lo que hay es un incremento en el reporte de las infecciones a punto de partida de la entrada del doctor Mauricio Mora, que es el infectólogo.
El doctor, a quien ustedes tendrán la oportunidad de escuchar en breve, ingresó en nuestro hospital para gloria de los cartagineses en septiembre de 2014. A partir de este entonces, Randall, es que todo el gremio médico nos sensibilizamos en la manera de cómo reportar las infecciones. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo soy cirujano. Llevo 20 años operando pacientes de apéndices, de vesícula, de hernias. Es muy común entre nosotros que las heridas se pueden infectar, un 10%, más menos, y simplemente le quitamos un puntito. Se drena la infección y listo. El paciente incluso le va y se trata, y eso no tiene mayor repercusión. Con la llegada del doctor Mora, él nos hizo saber a nosotros que todas esas infecciones que para nosotros los cirujanos eran insignificantes, debíamos reportarlas. ¿Para qué? Para tener un dominio en el hospital de Cartago, qué germen es el que circula, qué antibiótico es el que debe tener esta bacteria que está circulando. Pero es una cosa totalmente científica, por así decirte, no para alarmar al pueblo, no para dar una información que no es correcta. Sí es correcto el número, la tasa de infecciones, pero tiene una explicación y fue dada a conocer al diputado. ¿Qué es lo que me extraña a mí? Es lo que me incomoda a mí, que no se le lleve al pueblo, que no se le lleve a Cartago la información tal y como es. No sé cuál será el objetivo del diputado en este caso, porque todo tiene que tener un objetivo cuando damos una información y cuando vendemos algo al pueblo. Pero lo que sí le quiero dar a conocer a todos los cartagineses y a toda la población en las radioescuchas es que no hay ninguna alarma en las infecciones intrahospitalarias del Hospital Más Peralta. Están todas las medidas tomadas, todos los protocolos están activos, no hay un incremento, y te voy a poner otro ejemplo muy sencillo. Si analizamos la tasa de infecciones intrahospitalarias, que es cierto que se ha incrementado comparando 2013, 2014 y 2015, pero comparémoslo con la tasa o el número de porcentaje de defunciones, la mortalidad. Si analizamos la mortalidad no se ha incrementado. Siguen los mismos valores durante estos últimos años. Entonces, ¿por qué vamos a preocupar a la población con algo que no es realmente cierto? Como tampoco es cierto lo que dice el diputado en su información o comunicado de prensa, de que la Caja en este sentido no ha invertido en cuestiones de infraestructuras y que las cuestiones de infraestructuras están ocasionando este incremento. Eso es falso. Se han tomado todas las medidas necesarias acorde a la capacidad nuestra. No somos un hospital del primer mundo, somos un hospital de un país subdesarrollado, pero que tenemos muchas ganas de hacer y hacer para los cartagos. Yo creo que después el doctor Mora nos va a dar un poquito más de la parte técnica para que todos los radioescuchas puedan entender y puedan sacar en sí sus propias conclusiones. Claro, de hecho, doctor Mora, empecemos de lo más simple, que es una infección intrahospitalaria. Ok, bueno. Vamos a lo básico entonces. Y después seguimos en la complejidad, no se preocupe. Exactamente, esa es la idea. Lo primero es que cuando nosotros hablamos de infecciones, bueno, volviendo un poco a la primera pregunta que le hiciste al doctor Sánchez también, bacterias tenemos en todas las superficies, en todas las personas. Todos sabemos que es una de las causas más frecuentes de consulta médica, incluso infecciones desde la simple uña encarnada que se le hace un puntito de pus hasta infecciones sumamente severas donde tenemos problemas ya más graves y que ocupan un poquito más de atención. Cuando hablamos de infecciones intrahospitalarias, básicamente hablamos de infecciones que pueden haberse contraído a nivel del hospital en un paciente que se ingresa y que 48 o 72 horas después desarrolla una infección que previamente no tenía. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo vamos a dividir, el paciente que viene con una infección de la comunidad y el paciente que desarrolla su proceso infeccioso intrahospitalario. Ahí, ¿para qué nos sirve eso? Bueno, porque nos cambia un poquito el abordaje, nos cambia un poco el tipo de bacterias que vamos a encontrar y eso obviamente nos va a cambiar los tipos de tratamientos que necesitamos darle a estos pacientes, porque también es un estándar de calidad para nosotros que podemos ir midiendo y podemos ir buscando mejorar cada día más. Sabemos que las infecciones intrahospitalarias están relacionadas en mucho con la condición del paciente, pues no estamos hablando de pacientes sanos, ¿verdad? Estamos hablando de pacientes con enfermedades crónicas, con un cáncer, una leucemia, un VIH, pacientes que entraron por una cirugía, pacientes que tienen procedimientos invasivos, tanto diagnósticos terapéuticos, cualquier tipo de cuestiones de estas, y que su sistema inmunológico se ve deteriorado por su enfermedad de base,
necesitan procedimientos para salvar su vida, para hacer un diagnóstico temprano, que eventualmente pueden también favorecer, disrumpir un poquito el sistema inmunológico, y al final eso nos da un aumento del riesgo de que se infecten. Entonces, en general, cuando hablamos de intrahospitalario, lo que hablamos es una diferencia de tiempo, que nos va a reflejar la posibilidad de que tengamos un poquito de diferencia en el tipo de bacterias que estamos trabajando, que estamos manejando en ese momento. Y aquí hay algo que hay que aclarar principalmente en función, doctor, de lo que usted está explicando, porque de hecho me comentaba Karina que una de las entrevistas que le hacía al equipo médico, principalmente del Hospital Max Peralta, era que mucha gente está dejando de ir a sacar citas o a las citas normales que no tienen nada que ver con una cirugía mayor porque les daba miedo de adquirir alguna de este tipo de infecciones. A veces como que hay algunos mitos en la población o hay malos conceptos a nivel de población. Sí, de hecho, pues sabemos, o sea, es una de las situaciones que más nos preocupa, que no deberían pasar. El paciente que va a una cita médica, a una valoración con su médico, a revisar los laboratorios, a programar alguna cirugía que va a hacerse a futuro, es un paciente que no tiene de qué preocuparse en el tema de infecciones intrahospitalarias. Los cuidados generales de cualquier persona, o sea, es un paciente que si se le va a hacer algún procedimiento, se van a seguir todos los cuidados. La persona no tiene mayor riesgo de adquirir ninguna infección intrahospitalaria como tal. Los pacientes que adquieren este tipo de infecciones son los que tenemos que internar, los que tienen una serie de enfermedades de base añadidas a la infección que desarrollarán como complicación. Y en general, pues las personas pueden estar tranquilas que ir al hospital no les va a dar mayor riesgo. Algunas personas también lo asocian porque cuando hemos tenido problemas de infecciones, pues a veces hemos tratado de recortar un poco las visitas, pero eso es más bien para proteger a los pacientes que tenemos internados. No porque tengamos un aumento de riesgo en el visitante, sino porque este visitante nos puede servir para diseminar esas infecciones dentro de nuestros propios pacientes internados. Entonces tratamos de disminuir un poquito el flujo de pacientes dentro del hospital para mejorar el control de los problemas que tenemos. ¿Cuánto es lo médicamente y lo técnicamente aceptable de infecciones intrahospitalarias? No hay datos en Costa Rica como fidedignos. A nivel mundial, si confiamos en los datos de países desarrollados, hablamos de que Estados Unidos reporta tasas de más de un 4%, mientras que Europa estamos hablando de tasas de un 7.2%. Esas son las tasas reportadas en donde tenemos más seguridad de que la estadística es confiable. A nivel del mundo subdesarrollado, lo más cercano que tenemos son reportes de OMS, bastante dispersos y que incluso ellos mismos anotan que no son tan confiables, pero que calculan que podemos andar en números hasta de un 20% de los ingresos pueden adquirir una infección intrahospitalaria. ¿Y en Cartago no tienen el dato? En este primer semestre, que fue el dato donde se hizo todo el comunicado y toda la cuestión, para los egresos que habíamos tenido nos estaba dando una tasa de 3.86% de infección intrahospitalaria, que es sin contar cirugía ambulatoria en realidad, que en realidad pues estaríamos hablando de que esa tasa de reporte está por debajo incluso de países desarrollados. Sabemos que tenemos un subregistro y de hecho nosotros no estamos conformes con ese número, sino que nos gustaría tener más porque, bueno, no vivimos nuestro hospital no es una isla y para nadie es un secreto que probablemente tengamos algunas que se nos están escapando por ahí. Déjeme hacer una pausa comercial y regresamos para seguir hablando sobre este tema, porque así como hay, déjeme llamarlas así, pequeñas infecciones, hay también infecciones intrahospitalarias importantes. Hay una que nunca se me va a olvidar el nombre, no sé si por ser una bacteria se llama una infección o no, que es la Clostridium difficile, que es complicada, su nombre lo dice, de manejar. 1:58, vamos a la pausa, regresamos con matices. Las infecciones intrahospitalarias se producen en los centros médicos después de 48 horas del ingreso de un paciente. Según la Caja Costarricense de Seguro Social, en todos los hospitales del mundo existen infecciones en virtud de las condiciones propias de los pacientes, tales como debilitamiento de su sistema inmunitario, condiciones de salud de los pacientes, comorbilidades asociadas a agentes infecciosos, entre otros. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices.
2:02 de la tarde. Muchas gracias por estar en sintonía de Matices, hoy en horario especial, más bien, le recordamos hasta las 2:30 de la tarde, hablando de un tema que ha sido de amplio tema de discusión, valga la redundancia, en los últimos días, y es el caso de infecciones intrahospitalarias. Tenemos aquí al director de cirugía del Hospital Max Peralta, Alexander Sánchez, quien nos está dando alguna explicación sobre el tema, y también el infectólogo Mauricio Mora, con respecto a una situación que a veces no le queda muy clara a la población en general, y que de hecho estamos tratando de aclarar aquí, porque bueno, doctor, volviendo al tema de la mala información que a veces hay en la población, a veces se tiende a pensar que a cualquiera le puede dar una infección intrahospitalaria. Usted ya lo explicó específicamente quiénes están más propensos, pero en caso de que se tenga un familiar en este momento internado y que uno tenga que ir a hacer una visita, también hay que tomar algunas medidas importantes. Claro que sí. En ese caso, sobre todo para cuidar al familiar y cuidar a todos los pacientes que están alrededor de él. En el caso de la persona que va como un visitante, pues lo que siempre se le piden medidas básicas de cuidado, cosas que debemos seguir con cualquier enfermo, cualquier persona: lavado de manos, uso adecuado de vestimenta. Si el paciente tiene alguna condición especial, alguna úlcera con secreción, algún tipo de infección abierta que pueda ser contagiado, esos pacientes los manejamos con protocolos específicos, donde se instruye al familiar para usar equipo de protección adecuado y que no tenga problemas ni tenga ninguna preocupación al respecto. Sobre todo, sí, a todos se les instruye, se les solicita, por lo general, el personal de enfermería, un lavado de manos antes de entrar a atender a su familiar, no estar haciendo visita social dentro del hospital, ni medidas que en general lo que nos van a ayudar es que no se dé diseminación dentro de nuestros mismos pacientes. Doctor Sánchez, ¿cuáles son las infecciones intrahospitalarias serias, difíciles de manejar, que supongo que habrá en todos los hospitales del mundo, pero cuáles son las más difíciles de manejar en su experiencia? Ahorita le paso la pelota al doctor Mora. Sí, yo creo que Mauricio tiene la parte técnica con más claridad para poderle expresar a la población, pero las infecciones intrahospitalarias más difíciles o más severas, por así decirlo, son las de origen nosocomial. ¿Qué significa esto? Que el germen es propio del hospital y por tanto son bacterias o gérmenes que tienen una resistencia mayor a los antibióticos y que pueden causar mayor severidad o que es más difícil de tratar. Esas son las más preocupantes, y sobre todo aquellas que son desde el punto de vista quirúrgico, por ejemplo, que no solo se asocia a la cuestión de la cirugía propiamente dicha, sino que se le agrega la morbilidad del paciente, si es que la tiene, ya sea diabético, hipertenso, cardiópata, nefrópata, o si adicionar a esto tiene otros factores que inmunosupresión o demás que coadyuvan a que se exprese con más agresión. ¿Es cierto que entubar a un paciente eleva enormemente el riesgo de padecer una infección? Por supuesto, ahora el doctor Mora le va a reforzar esto, pero sí incrementa el riesgo de infecciones, sobre todo la parte pulmonar. Sí, esto hace que, digamos, los entubados normalmente, a pura lógica, son los pacientes más complicados. En general va a variar mucho. El proceso de intubar a un paciente, pues obviamente rompemos la anatomía normal del paciente, por decirlo así. Ya su vía aérea no tiene sus mecanismos de defensa normales, y eso le favorece que no pueda limpiar sus secreciones, que empiece a acumular mucosidades, secreciones, incluso bacterias, y eso le favorece a hacer más infecciones. No solamente el procedimiento de intubar, pues obviamente cuando un paciente amerita una ventilación mecánica, es un paciente que por lo general tiene una condición de delicado a muy delicado, un paciente severamente enfermo, donde el procedimiento pues es una cuestión de vida o muerte, ¿verdad? En general, cualquier procedimiento va a tener su riesgo de contraer una infección. Reforzando lo que dijo el doctor sobre la severidad de las infecciones, tenemos presentaciones de todo, desde el paciente que su infección nosocomial es simplemente que la vía se le puso un poquito roja e hizo una flebitis, y que eso simplemente hay que cambiarle la vía al otro brazo, hasta pacientes donde ya presentan cuadros de shock séptico, donde la mortalidad es altísima si no se trata adecuadamente. En general, los pacientes que más severidad van a presentarnos y los pacientes que más problemitas nos van a dar son pacientes que ocupan más invasiones. El paciente que se intuba, como dijiste, Randall, el paciente que ocupa catéteres venosos de alto calibre para manejo de sus comorbilidades, que además ocupa una sonda urinaria, que ocupa una sonda de diálisis, que ocupa una sonda de cateterismo. Todos estos pacientes, pues cada uno de estos procedimientos le aumenta el riesgo. La Clostridium,
que es, digamos, la más famosa lamentablemente aquí en Costa Rica, y es porque en algunos momentos, decían en San Juan de Dios hace algunos años, hubo una explosión de Clostridium, en el Max Peralta hace creo que una década casi, también hubo muchos casos. ¿Qué es Clostridium? ¿Es una de las más complicadas realmente? Ok, Clostridium, bueno, primero en el Max Peralta tuvimos problemas con Clostridium a principio de año, que ya en ese momento ya es un problema básicamente controlado. Clostridium no es un problema de Costa Rica, es un problema a nivel mundial. En realidad, en Estados Unidos, en Europa, en todos los lugares, en estos momentos ha pasado a ser una de las 5 bacterias que más problemas nos da. Tiene la particularidad de que es muy resistente a la mayoría de los tratamientos, siendo muy pocas las opciones de tratamiento que le damos al paciente. No está exento de riesgo de fallecer el paciente. En las series grandes estamos hablando de que algunos reportan que 1 de cada 5, 1 de cada 6 pacientes puede fallecer. También considerando que son pacientes que por lo general ya vienen con muchas cosas por detrás. El paciente que desarrolla Clostridium es el paciente que ya ha meritado muchos antibióticos previamente. Entonces, por lo general es un paciente que entra por X, Y, Z enfermedad, desarrolla una infección, posteriormente desarrolla una segunda, una tercera, y luego de varios ciclos de antibióticos termina siendo Clostridium el que da la campanada final, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque precisamente por el hecho de ser resistente a estos antibióticos, cada vez que nosotros damos un antibiótico a un paciente, eliminamos un grupo de bacterias. Por ejemplo, tenemos 100 bacterias en el cuerpo de una persona, le damos el antibiótico 1, quitamos 80. Pero va a haber 20 que son resistentes, que naturalmente tienen resistencia a este antibiótico. Al sumar antibióticos y ir sumando, lo que vamos dejando cada vez son bacterias más resistentes. En el caso de Clostridium, es una de las bacterias más resistentes que conocemos. Además de que tiene la particularidad de que es capaz de quedarse en el ambiente por mucho tiempo siendo viable o siendo capaz de reproducirse posteriormente, hasta meses o años después de que quedó en el ambiente. Entonces, Clostridium termina siendo un problema de cualquier hospital que use antibióticos de amplio espectro, antibióticos fuertes, como diríamos o diría la población, va a tener problemas con Clostridium probablemente. Pero la caja sí tiene antibióticos para Clostridium. El problema, de hecho, a nivel de la caja, el problema no es el suplemento de antibióticos, sino que volvemos igual a un problema que es a nivel mundial. El problema de Clostridium no es que haya un antibiótico en otro lugar que pueda ser mejor que el que tenemos acá, sino que a nivel mundial hay muy pocas opciones de tratamiento. Lo que hablamos es de un único tratamiento específico para la bacteria como tal y otros 2 que se pueden usar con muy buenos resultados, de los cuales tenemos casi todos aquí a nivel nacional. ¿Y a nivel de caja? A nivel de caja. A nivel de caja no tenemos problemas con eso, o sea, en realidad en antibióticos la mayoría de los que están disponibles en el mundo los podemos conseguir en casos necesarios, sobre todo en los hospitales nacionales. El problema que tenemos nuevamente es que a nivel mundial pues tenemos un déficit de antibióticos nuevos y de cosas que nos faciliten. En realidad a las organizaciones mundiales hablan de un bache en el desarrollo de antibióticos donde ya no tenemos esta explosión de antibióticos nuevos que se vivió hace 40, 50 años cuando se descubrían 2, 3 grupos de antibióticos cada año. En estos momentos estamos hablando de que descubrimos uno cada 25 años y nos estamos quedando sin armas por cuanto las bacterias sí están aprendiendo a defenderse de lo que tenemos, pero nosotros no estamos aprendiendo cómo atacarlas. Y disculpe que lo agarre para salir de la ignorancia, pero la Clostridium es la que la población conoce como come carne o es otra diferente. No, la come carne, lo que la población conoce como come carne, es otro tipo de bacteria que por lo general vive en la piel de la mayoría de las personas. Cuando nos hace el cuadro del come carne, que el nombre es Fasciitis necrotizante, es básicamente un grupo de bacterias que expresan más fuertemente factores de virulencia, que son más agresivas que sus congéneres. Entonces, que empiezan a desarrollar un cuadro que es sumamente agresivo y que tiene, por lo tanto, una mortalidad muy alta, que es un cuadro que si no se diagnostica tempranamente y se trata tempranamente, muy probablemente el paciente va a fallecer. ¿Es infección intrahospitalaria también? Tenemos de los 2 tipos. O sea, la comecarne como tal, la fasciitis necrotizante, un buen porcentaje van a ser infecciones adquiridas en la comunidad. En algo tan sencillo como que pasé por la esquina, me golpeé el codo con una puerta y por ahí puede ser la puerta de entrada para hacer una infección de la piel, que si tuve la mala suerte de que el germen tenga la virulencia para hacer este cuadro, eso se va a desarrollar en horas probablemente. Va a ser muy rápido. ¿Y hay alguna de las 2 que sea más fuerte que la otra? ¿La de la calle o la intrahospitalaria? En severidad, cualquiera de las 2 puede hacer fallecer a un paciente completamente sano en menos de 24 horas. ¿En menos de 24 horas? Sí. En las fasciitis los pacientes pueden fallecer en horas. ¿Y en este instante en el hospital de Cartago hay?
No, yo tengo más de un año de estar ahí y no hemos tenido ninguna fasciitis de origen comunitario, no hemos tenido hasta el momento en un año. Mucho se habla, doctor Sánchez, de las infecciones intrahospitalarias y normalmente se tiende a asociar directamente con casos de mortalidad. Es muy alta la prevalencia, bueno, cuando se da este tipo de infecciones, que se aumenten los casos de mortalidad en la población hospitalaria. Ok, Isel, bueno, por decirte solo algunos números, nosotros tenemos muy bien registrado todos los datos que nos aporta el Departamento de Redes, y en este último dato estadístico que nos dio la jefatura de redes, doña Rosaura en este caso, ella nos reporta que, por ejemplo, la cantidad de egresos en el año 2011 fue de 20,000, ¿ok? Y los de 2015 hasta la fecha van por 16,000. Sin embargo, el porciento de infecciones 2011, estoy yendo 4 años atrás, es de 1.6 y en el 2015 2.3. Quizás no coincide con los datos aportados por el diputado, porque en estos datos que les estoy dando se incluyen las cirugías ambulatorias. ¿Qué quiere decir? El paciente que llega al hospital, se opera y se va. Entonces, esos pacientes también están expuestos a esas infecciones intrahospitalarias. Por eso fue que los incluimos para ver qué comportamiento teníamos en el Hospital Más Peralta. Entonces, 2011, 1.6% de infecciones. 2015, 2.3%. Pero si analizamos el porcentaje de defunción de mortalidad, 2011, 2.5%. 2015, 2.6%. Prácticamente igual. O sea, la población, ¿cómo puede entender? Es fácil, no es difícil. El porcentaje de mortalidad o defunción es el mismo. El de este año y años anteriores. A diferencia, se ha incrementado el número de infecciones, pero simplemente, como les he dicho con anterioridad, lo que se ha incrementado es el reporte de las infecciones. Para orgullo nuestro, gracias a la acción del doctor Mora. ¿Por qué razón? Porque estamos conscientes que a partir de 2014 para acá, nuestro hospital va a tener las herramientas suficientes para poder combatir este punto específico de infecciones nosocomiales. No se han incrementado las infecciones nosocomiales, repito, se ha incrementado el reporte o el registro de datos respecto a las infecciones nosocomiales. ¿Cómo hacen con las cirugías ambulatorias? No sé, usted va y le cose una herida en el pie a una persona. Se va la persona. ¿Cómo saben que adquirió la infección en el hospital y no a todo paciente? En la casa? Exacto, a todo paciente que ingresa al programa de cirugía ambulatoria, en su egreso, que es en el mismo día, se le dan sus recomendaciones de que si tiene algún enrojecimiento de la herida, aumento de la temperatura, fiebre y demás, que debe consultar a su área de salud o, en este caso, emergencias. Por tanto, la mayoría de los pacientes siempre regresan cuando tienen alguna infección de la herida quirúrgica. Si en el caso de que nosotros como cirujanos constatamos de que existe una infección de la herida quirúrgica, se notifica a punto partida de esto. Son las 2:15, vamos a la segunda pausa comercial, regresamos después con los últimos 8 minutos del programa, que podríamos recibir un par de llamadas telefónicas, a ver si alguien tiene alguna duda de lo que hemos hablado esta tarde aquí. Son las 2:15, vamos a la pausa y volvemos. En Costa Rica, en promedio cada año, 2 de cada 10 pacientes sufren de infecciones intrahospitalarias. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Matices. Los tonos de la actualidad. Con 19 minutos de la tarde, don Esteban, usted me dice cuántos minutos nos quedan para aprovecharlos muy bien. 10. No, ya me dijo que no 10. 8. Vamos a negociar. Es que sigo oro y grana después, así es que negocie. 9. Está contando, Esteban. Bueno, mientras cuentan. Sí, no, vamos a recibir las llamadas, pero es que ya están sonando. Antes de dar el número, 905-222-0000. Son las llamadas que vamos a recibir, un par, para que le hagan alguna consulta a los doctores aquí presentes hoy. 7 minutos, gracias, Esteban. Vamos con la llamada. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gracias a Dios,
Don Randa, lo felicito por los programas, lo oigo la mañana, lo oigo con Fede, y a Fede mil bendiciones, una gran periodista. Muchas gracias. Y ¿Cuál es para su nombre? el doctor, yo hace 20 años me operaron en el Senare, me hicieron un trasplante de cadera, fémur, pelvis, pero estuve 4 operaciones porque me entró una bacteria muy mala y yo le preguntaba al doctor que a dónde cogí esa bacteria y me dijo que en la sala de operaciones, y duré 3 meses internada en el Senare. Después me siguió viendo, pero eran 33 puntadas en la pierna hasta arriba. Y yo quisiera preguntarle al doctor si quedan como residuos, como alguito, porque a veces me duele un huesito en la cadera, en la pierna hacia arriba, y yo me asusto mucho. Tengo ya 79 años y muchísimas gracias y felicidades por todos los programas de Monumental. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Gladys Castillo, de La Lucha, para servirle a usted. Gracias, doña Gladys. Un abrazo hasta La Lucha. Casi vecina. Don Mariano Figueres debe estar celebrando en la oficina de Nadis, que toda la tarde nos escucha en Matices. No sé cuál pudiera contestarle si quedan residuos de una infección de ese tamaño. No, gracias a Dios, las infecciones son una de las enfermedades donde podemos curar realmente. A veces nos cuesta, a veces dura mucho, como en el caso de doña Gladys, que duró 3 meses según ella misma cuenta, pero es una de esas patologías que no dejan mayores secuelas. En realidad, la infección, una vez que se curó, asunto concluido. Sí, en general, digamos, en cualquiera de las infecciones. En la mayoría de las infecciones, o sea, es una de las cosas que nos responden bien. Entonces, que tenemos la ventaja de que una vez que podemos dar al paciente de alta es porque ya no hay ningún problema al respecto, ya no nos va a quedar problema. Ahí tiene todo su problema ortopédico de base, su prótesis y toda la cuestión, que probablemente es lo que le moleste más bien. En la Come Carne, que me quedé con la idea, si se logra determinar a tiempo, hay buenas probabilidades de sobrevivencia. En el problema de la comecarne o de la fasciitis, el problema más severo es que el cuadro clínico, cuando el paciente llega, por lo general ya viene severamente enfermo. Claro. Entonces es un paciente que hay que abordar muy enérgicamente, hay que llevarlo a sala y casi de inmediato, por lo general ocupan soporte incluso en cuidados intensivos. Si se logra controlar, son pacientes que van después a sufrir todo lo que son secuelas de la inflamación tan severa que tuvieron, secuelas de la piel que perdieron o todas las zonas donde ya sufrieron por la infección como tal. Por lo general son pacientes que ocupan debridaciones, que ocupan que partes de la piel se desquiten donde ya la bacteria está haciendo problemas, y después va a ocupar todo lo que es reconstrucciones, abordaje de cirugías plásticas y un montón de cuestiones más. La infección como tal, por lo general se controla 5, 7, 14 días, se logra controlar. Por lo general en las primeras horas es lo más importante. Bueno, nos queda espacio para una llamada, así es que aprovechen 905-222-0000, 905-222-0000. Doctor Sánchez, las salas de cirugía son lugares donde supongo aquí, primera lógica, que hay muchas bacterias, o no necesariamente, más bien están más aisladas, digamos, de las bacterias que el resto del hospital donde se comparte, digamos, con otros pacientes. No necesariamente en los quirófanos es el lugar donde más bacterias existen. Nuestro comité de infecciones intrahospitalarias tiene un riguroso protocolo para de todos los meses realiza pruebas y exámenes en los quirófanos para detectar si existe un incremento de crecimiento de estas bacterias en los quirófanos, y para esto tomar las medidas adecuadas si es necesario. Bueno, ya nos acaba de entrar una última llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Carlos Luis Villalobos. Adelante, don Carlos Luis. Mire, señorita, mi comentario sería, como complemento a las buenas declaraciones que están dando los doctores, sería que ustedes, los periodistas, nos hagan el favor a los oyentes de consultarle a don Mario Redondo cuál fue la finalidad de él al solicitar esos datos y cuál fue el sentido que él le dio a esa información al propalarla sin darla a conocer a la comunidad cartaginense. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. De hecho, estoy seguro que ni siquiera la vamos a tener que preguntar porque don Mario oye
oye el programa, así es que seguramente nos enviará alguna respuesta. Yo se los dije, además fuera de micrófono, que don Mario es un diputado que siempre ha sido muy serio, así es que yo supongo que responderá también a los cuestionamientos que se le han hecho sobre estas denuncias. Un mito o verdad, a los papás, yo soy papá, nos pasa mucho que uno dice, si yo veo a mi hijo así como con un poquito de calentura y todo, no lo llevo al hospital, porque es capaz que lo llevo y se le pega algo más grave de lo que tiene. Eso es cierto cuando, digamos, usted comparte en las salas de espera con más pacientes, ¿o es un mito? Sí puede tener algún tipo de contacto en una sala de espera, sobre todo en emergencias, pero por lo general lo que va a propagarse en horas o minutos que vas a pasar ahí van a ser virus respiratorios, virus productores de gripe y ese tipo de cuestiones. Las infecciones severas, las infecciones de herida, las infecciones que ya comprometen la vida, sobre todo va a ser para el paciente que ya amerita el internamiento como tal. De hecho, como decía al inicio, pues ahí tenemos una diferencia de tiempo. Entonces, la infección, por definición, es la que se desarrolla después de que el paciente tiene 48 a 72 horas de estar internado ya. Claro. Entonces, por lo general, ir a un servicio de emergencias, pues de ahí uno puede pescar un rinovirus ahí que te va a dar un catarro de 3-5 días, pero algo más severo que eso, en realidad no va a haber riesgo. Yo les quiero agradecer por haber estado aquí. Creo que se nos acabó el tiempo, se cumplieron los 7 minutos de don Esteban. Doctor Sánchez, muchas gracias. Yo al inicio, solo un minuto nada más, claro. Al inicio muy contento cuando usted me dijo que era Cartago. Sí. Ya eso me relajó y me dio ese confort que siento ahora. Yo creo que todos los radioescuchas pueden sentir de que yo soy de origen cubano, pero por mis poros brota el color azul. Sí. Por eso me indigna un poco la actitud del diputado. No comprendo que siendo Cartago no se haya acercado a nosotros para mejorar y haya provocado esta situación un poco alarmista. Muchas gracias, muy feliz por el programa, muy contento. Creo que por eso los comentarios siempre de los radioescuchas van a ser tan favorables como el de la señora y el señor. Muchas gracias, Randa, muchas gracias, Giselle. Gracias, doctor Mora, que no es Cartago, es puriscaleño. Cartago adoptado. Come mejores chicharrones que nosotros, sin duda. Gracias, doctor, por haber estado aquí. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias, Giselle, que también en Tablón hay muy buenos chicharrones, le cuento. Hay muy buenos gallos de lechón en los turnos. Sí. Usted ya los probó. Me consta. Sí, y el pozole, ¿qué decir? Me consta. 12:27 nos vamos, sigue Oro y Grana. Después a las 3:30 Pelando el Ojo. A las 5:30 la transmisión del partido entre el Saprissa y el Santos Laguna. Allá en México. Saprissa, si no me falla la memoria, va ganando por un gol. Va ganando por un gol, sí. Le basta con el empate, pero está complicado el partido. Mañana juega Herediano Tigres y ese sí necesita ganar, el Herediano. Bueno, 2:28 nos vamos. Mañana otro programa de Matices. Feliz tarde. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.